Hola colegas, ahora vamos a jugar con el ejemplo 2 en donde ya tengo ahora dinámica. En el pasado tenía equilibrio, tenía estática, entonces la suma de las fuerzas es igual a cero. Aquí, en este problema, estoy aplicando 30 newtons a este sistema, a estas dos masas juntas, ¿vale? Las dos masas no están unidas, más bien están juntas una tras otra. Y lo que sucede aquí es que el sistema genera movimiento. Y el movimiento va a ser con aceleración. ¿Ok? ¿Cómo sé esto? Porque estoy aplicando una fuerza neta y mi sistema no se encuentra en velocidad constante. No me lo dice mi enunciado. Si mi enunciado no me dice se encuentra en velocidad constante, entonces yo asumo que se encuentra moviéndose con aceleración. Así funcionan los problemas de leyes de Newton. Entonces aplico 30 newtons a ese sistema y me piden la aceleración de la masa 1, de la masa 2, aquí están, masa 1, masa 2, y del conjunto. Me piden estas tres cosas. La fuerza de la masa 1 sobre la masa 2. Estas fuerzas les voy a llamar, yo les llamo P, que son fuerzas aplicadas. Esto es un buen dato para que lo recordemos. Y la fuerza de la masa 2 sobre la masa 1. Entonces una fuerza aplicada de la masa 1 sobre la masa 2, así lo voy a colocar. Y una fuerza aplicada de la masa 2 sobre la masa 1. Y también como dato, estos 30 newtons de fuerza aplicada los voy a llamar pues P únicamente. Le aplico una fuerza al sistema de 30 newtons. ¿Ok? Entonces empiezo a hacer lo que tengo que hacer. Inciso A, aceleración del conjunto. Para conocer la aceleración, tengo que conocer la suma de las fuerzas que afectan a ese conjunto. Entonces, la forma más sencilla de hacerlo es analizar primero las dos masas juntas. Entonces voy a hacer un dibujito donde tengo las dos masas juntas como una sola masa. Aquí está. Como un zapatito. Estas son las dos masas juntas, ¿ok? Y de una vez puedo hacer un diagrama de cuerpo libre. Entonces voy a poner aquí diagrama de cuerpo libre para el conjunto, para todo el sistema. En medio va a estar el sistema X y Y, ¿vale? Y hay una fuerza que es aplicada sobre ese sistema. Si se fijan aquí, esto es un gráfico únicamente. Estoy aplicando una fuerza. Pero cuando hago un diagrama de cuerpo libre, la cola siempre va en el origen de mi sistema. Y el objeto que estoy analizando va en el centro también. Entonces aquí voy a poner que mi fuerza está haciendo que se vaya para acá. Esta es mi fuerza. La fuerza aplicada P. ¿Ok? Y ya no tengo otra. Esa es la única fuerza. ¿O no? Tengo otra. ¿Cuál va a ser? Tiene cierta masa, ¿vale? Entonces va a ir hacia aquí abajo. Algo místico que se llama el peso. Y hacia arriba, algo que se va a llamar normal también. Entonces voy a dibujar. Hacia abajo voy a tener el peso y le voy a poner el peso total de todo mi sistema. Y hacia arriba voy a ponerle la fuerza normal, perdón. ¿Okay? Y aquí tengo un sistema más bonito. Y ahora lo que voy a hacer es analizarlo de forma separada. La suma de las fuerzas en X es igual, aquí no va a ser igual a 0. Va a ser igual a la masa por la aceleración en X de todo el objeto. ¿Okay? Voy a poner todo el objeto. Después veo las fuerzas que están afectando aquí. Y la única fuerza que está afectando es P. P aplicada en X. Ya no tengo otra en X. Va a ser igual a la masa de ¿qué? ¿De quién va a ser la masa? La masa total. La masa total. Entonces voy a ponerle de una vez la masa 1 más la masa 2 es la masa total por la aceleración en X de todo el sistema. ¿Ok? Aquí voy a poner, esta es de todo el sistema. Esta X. Voy a escribirlo en sistema. Y ya acabé en X. Ahora voy por Y. La suma de las fuerzas en Y va a ser igual a, pregunta del millón, ¿se mueve en Y mi objeto? La respuesta es que no, porque solamente se está deslizando aquí. En Y no se mueve. Entonces, como en Y no se mueve, no tiene que haber aceleración. En Y va a estar en equilibrio. En Y va a valer 0.
¿Y esto qué va a ser igual? La componente en y de la normal, solo tiene en y, menos, porque está hacia abajo, la componente en y del peso, y esto es igual a 0. Y descubrimos mágicamente que la normal es igual al peso para este problema, solo para este problema. Y de aquí despejaría y obtendría la aceleración del sistema. ¿Ok? Entonces, ya tengo de aquí, voy a poner el inciso A y van a ser matemáticas. ¿Ok? Acabo de notar que se ve bien feo la sombra, pero bueno, ni modo, es lo que hay. Estoy grabando en las noches y matemáticas. Para obtener la aceleración de qué cosa. ¿Qué cosa es lo que acabo de obtener aquí? El conjunto. Entonces vamos a obtener la del conjunto. Y esto es solamente pues despejando. Porque esta Px la conozco, son 30 newtons y la masa también las conozco. Entonces, la componente de la aceleración en x, ojo. Estoy diciendo deliberadamente aceleración, pero tendría que decir celeridad. Porque es la componente en x, no es el vector aceleración. Entonces, la celeridad en x va a ser igual a, voy a despejarlo, px entre masa 1 más masa 2. Y este px vale 30 newtons. ¿Por qué 30 newtons? Porque toda la fuerza aplicada está en x, no tiene nada en y. Entonces todo lo que yo aplique va a ser en x. 30 newtons entre la suma de 20 más 10, que va a ser 30, y esto, la aceleración en x me va a dar que es igual a 30 entre 30, 1 metro segundo cuadrado. ¿Por qué metro segundo cuadrado? Porque aquí tengo, voy a hacer el análisis dimensional, que no quede la duda. La de px van a ser newtons, y eso sabemos que es kilogramo metro segundo cuadrado sobre la que está, la suma de las masas va a ser en kilogramo, y esto me da metros segundos cuadrados. Aquí está mi aceleración en x. Y ahora, ¿cómo obtengo la de m1 y la de m2? Pues vamos a este es un resultado ya. Vamos a plantear su diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre de la masa 1. Ahora solo analizo la masa 1. Y hago mi diagramita. Ya no tengo que hacer el dibujito porque sé que en medio va mi sistema, ¿ok? En medio va mi sistema. Y planteo lo mismo. Si quieren aquí, para que no haya bronca, voy a poner la n total. Es una normal total del conjunto. Entonces aquí tendrá que poner la normal total en y, la normal total en y. ¿Por qué hago esto? Porque aquí la fuerza que afecta al objeto M1 también va a ser una normal. Entonces va a ser una normal, pero le voy a poner 1 para que diga que es el objeto 1. Y hacia abajo también está afectando un peso, el objeto 1. Recordatorio, el peso es una fuerza de distancia que aparece por la atracción hacia la Tierra, y la normal es por la atracción a la superficie. Y después, ¿qué otra cosa tengo? Aquí, ¿qué fuerza está afectando a mi sistema? Tengo mi fuerza aplicada que va a ir para la derecha, porque si se fijan, esta es una fuerza de contacto. Entonces está contactando al M1, solo al M1, y tengo que dibujar también la misma fuerza P hacia acá. ¿Ok? Esta es la fuerza P. Pero sucede algo, y aquí es donde voy a aplicar la tercera ley de Newton. Estas dos cosas están en contacto. Entonces, esta M1 está aplicando, olvídate tantito de esto, está aplicando, o sea, lo están empujando y aplica una fuerza sobre el M2. Y por tercera ley de Newton, si esto está en contacto, uno con respecto al otro, si M1 aplica una fuerza sobre M2, entonces M2 va a aplicar una fuerza sobre M1. Así que es la que vamos a poner aquí. El objeto M1, que es el que está en medio, recibe una fuerza de M2 en sentido contrario hacia la izquierda. Porque M1 la estaría aplicando hacia la M2 hacia la derecha, entonces M2 va a aplicar una sobre M1 hacia la izquierda, que es esta que estoy dibujando ahorita. Es una fuerza de la masa 2 sobre la masa 1. ¿Ok? Ya no tengo más, entonces hago mi diagrama de cuerpo libre, perdón, hago mis ecuaciones. La suma de las fuerzas en X, ¿se mueve en X? Me pregunto, sí. Entonces va a ser igual a la masa del objeto que estoy analizando. Ya no estoy analizando el todo como en esta ocasión, estoy analizando únicamente el objeto 1. Va a ser M1 por la aceleración del objeto 1 en X. ¿Ok? Y desarrollo. ¿Qué fuerzas se están aplicando? Pues la P total en X, que es esta que está aquí. En lugar de poner la suma de las fuerzas, voy a decir qué fuerzas estoy sumando. ¿Tengo otra aquí? Sí, es esta de acá,
que es la fuerza del objeto 2 sobre el 1. Y esta va a ser negativa porque va en sentido opuesto. La fuerza del objeto 2 sobre el 1 en X, y ya no tengo otra, pero esto como sí se está moviendo con aceleración va a ser igual a masa 1 por la celeridad de 1 en X. Y esta le pongo signo positivo porque según mi sistema de referencia va hacia la derecha. Esto también hay que considerarlo, ¿vale? Hacia la derecha, entonces signo positivo y aquí está. Y ahora en Y. En Y va a ser aburrido también porque en Y no hay movimiento. Es 0. Entonces la normal del objeto 1 en Y menos el peso del objeto 1 en Y, esto tiene que ser igual a 0. Y otra vez en misterio, la normal del objeto 1 tiene la misma magnitud que el peso del objeto 1. ¿Okay? Hasta aquí podría obtener esta aceleración. ¿Y cómo la obtengo? Pues conociendo la masa del objeto 1 sí la conozco, pero esta no la conozco. Esta, si la conozco vale 30, pero esta no. Entonces esta me está haciendo ruido. ¿Cómo la obtengo? Y aquí es donde aparece una nota importante. Si el sistema se mueve en conjunto, la aceleración, o en este caso la celeridad de todo mi sistema va a ser igual a la celeridad del objeto 1 y va a ser igual a la celeridad del objeto 2. Porque si no, se estarían separando. Si tuvieran distintas celeridades, esto se estaría separando, pero siempre van juntos. Entonces, todo mi conjunto, que es esta que hice, tiene una cierta celeridad. Y esa celeridad es la misma que la del objeto 1, separado, digámoslo así, analizado específicamente ese. Y es la misma que la del objeto 2, analizado específicamente este. Entonces, esta cosa, guárdela en sus corazones. Cuando veamos poleas va a ser de mucha utilidad. Entonces, ¿esto qué me surge? Que esta aceleración, o que me genera, mejor dicho, que esta celeridad sea la celeridad que ya conozco. Entonces, mi única variable a despejar va a ser esta de acá. De nuevo, este no me interesa, ¿vale? Entonces, sin querer aquí, la aceleración de M1, M2 en conjunto ya las conozco. Conozco su componente en X, 1 metro segundo al cuadrado. Y la misma va a ser para A1X y para la masa 2. ¿Ok? Entonces, ahorita voy poniendo aquí las respuestas. Después, sin querer aquí, voy a poder despejar la fuerza de la masa 2 sobre la masa 1. Entonces va a ser mi inciso C. Nos saltamos al C, no importa. ¿Okay? El inciso C me va a permitir, despejo este lo voy a pasar sumando para acá y este lo voy a pasar restando. Entonces me queda P de 2, 1 en X es igual a P en X menos la masa 1 por la aceleración en X. Ojo aquí, ya le cambié esta 1 en X a solo en X. ¿Por qué? Por este cuadrito que les acabo de poner, porque se mueven en conjunto. Entonces, esta me va a dar igual a, pues, la fuerza aplicada, que son 30, menos la masa 1, que son 20 por la aceleración de 1, menos 20, esto me va a dar 10 newtons. ¿Ok? Esa es la magnitud de la componente en X. Si se fijan, el vector va a la izquierda y no lo hemos considerado. Solamente son 10 newtons, es la magnitud, todavía no acabamos. Pero nos hace falta la de la masa 1 sobre la masa 2. Entonces, como están sobre la masa 2, tengo que ocupar el diagrama de cuerpo libre de la masa 2, que es el último que me falta por hacer. Entonces, voy a seguir aquí. El diagrama de cuerpo libre de la masa 2 va a ser en X en Y, en medio está mi masa. Lo mismo, hay un peso hacia abajo, que pongo 2, y hay una normal hacia arriba, que pongo 2 también, para referirme al objeto 2. Y aquí, ¿qué fuerzas están afectando a la masa 2? Se fijan, en X, la única fuerza que está afectando a la masa 2 va a ser la de la masa 1 sobre la masa 2. Y esa, como el sentido del movimiento va hacia la derecha, va a ser una fuerza que lo está afectando hacia la derecha. De hecho, eso fue una de las preguntas, que qué relación había entre la aceleración y la masa, pues van en la misma dirección. Y esta va a ser la fuerza que ejerce la masa 1 sobre la masa 2. Ya no les puse m, pero estamos conscientes que 1 se refiere a la masa 1. Y en Y ya no vale la pena hacerlo porque voy a obtener algo similar. Entonces solamente
¿Por qué obtengo algo similar? Porque en Y no se mueven, entonces va a ser exactamente lo mismo. Aquí va a arrojarme que la componente en Y de la normal, de la masa 2, va a ser igual a la componente en Y del peso 2. Entonces solo lo hago en X. La suma de las fuerzas en X tiene que ser igual a la masa por la masa 2, pongo que masa, por la aceleración 2 en X. Y esto es igual a la masa 2 por la aceleración en X. ¿Por qué? Por esto que tengo aquí. Y analizo quiénes son las sumas de las fuerzas. La única fuerza aquí va a ser la componente en X de la fuerza aplicada del objeto 1 sobre el objeto 2. Y esto es igual a la masa 2 por la aceleración en X. Y esto pues lo puedo calcular porque conozco la masa 2 y conozco la aceleración. La masa 2 vale 10 y este vale 1. Entonces 10 por 1 van a ser 10 newtons. ¿Sí está bien? Pues espero que esté bien. Y algo importante a notar. ¿Cómo son las magnitudes de estas dos cosas? Son iguales. Lo único que está diferenciando es, chéquense, estaba para la derecha y estaba para la izquierda. La dirección, que es lo que se cumple en tercera ley de Newton. Entonces, como que sí suena. Y pues como soy un payaso, les pido los resultados. Entonces, inciso A, aceleración de M1, M2 y el conjunto. Entonces, la aceleración 1, hago mi vector, va a tener únicamente componente en X. Entonces va a ser 1 en I metros segundos cuadrados. La aceleración de 2 va a ser 1 en I metros segundos cuadrados. Y la aceleración de todo mi objeto, de todo mi conjunto, le voy a poner total, va a ser 1 en I metros segundos cuadrados. Qué aburrido. La V es la masa, la fuerza de P2 sobre P1, que es esta de aquí. ¿Okay? Y esta hacia dónde va, hacia la izquierda. Y también solo tiene componente en X. Entonces, era de 1 sobre 2. Es esta de acá. Y la de 1 sobre 2 va hacia la derecha. Entonces, la fuerza vector de 1 sobre 2 es igual a solo tiene componente en X. Entonces lo pongo 10 en I newtons. Y la C. La C va a ser la fuerza, ahora sí, del objeto 2 sobre el 1. Y esta es la que va hacia la izquierda. Entonces va a ser menos 10 en I también newtons. Y aquí es donde vemos más claramente que una es la complementaria de la otra. La contraria de la otra, mejor dicho. Y esto es pues tercera ley de Newton. Lo ponemos bonito para que nos quede en la mente. La fuerza del objeto 1 sobre el objeto 2 va a ser igual a la menos la fuerza aplicada del objeto 2 sobre el objeto 1. Y ya terminamos.